bajo las aguas turbulentas del estrecho de Gibraltar, en el punto exacto donde las corrientes del Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo se encuentran en un abrazo perpetuo de densidades y temperaturas opuestas, ocurre un fenómeno que desafía la percepción humana convencional. Mientras miles de buques mercantes, ferries y embarcaciones de recreo surcan la superficie conectando Europa y África, en las profundidades abisales se desarrolla un proceso geológico que lleva millones de años en marcha y que recientemente ha cobrado una relevancia inusitada. Sensores militares de alta sensibilidad, diseñados originalmente para la vigilancia acústica y el seguimiento de tráfico sumergido, registraron un fenómeno anómalo. Un objeto o masa de dimensiones considerables moviéndose con una trayectoria firme y constante contra la corriente predominante del fondo. Este suceso no solo ha despertado el interés de las autoridades de defensa, sino que ha servido como catalizador para que la comunidad científica internacional vuelva su mirada hacia una de las regiones más complejas y menos comprendidas de la tectónica global. Lo que subyace bajo este corredor marino no es solo agua y roca, sino una zona de subducción que muchos consideraron extinta y que, según los indicios actuales, parece estar atravesando una fase de reactivación silenciosa pero implacable. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Durante décadas, el consenso entre los geólogos era que el sistema de subducción de Gibraltar estaba prácticamente agotado o en un estado de latencia terminal. La ausencia de grandes terremotos en tiempos históricos recientes, la inexistencia de volcanes activos en las inmediaciones del arco y un frenazo drástico en el movimiento de las placas sugerían que el motor geológico de la región se estaba apagando. Sin embargo, los nuevos modelos geodinámicos y los registros de los sensores de profundidad plantean una realidad distinta. La Tierra es un planeta que nunca se queda quieto, aunque su dinamismo se manifieste en escalas temporales que escapan a la experiencia cotidiana de los seres humanos. La superficie terrestre se divide en enormes placas tectónicas que se desplazan apenas unos pocos centímetros cada año, una velocidad similar a la que crecen las uñas humanas. A pesar de esta lentitud aparente, la energía acumulada es colosal, capaz de abrir océanos enteros o de hacer desaparecer mares interiores. El mecanismo de subducción es el corazón de este reciclaje planetario, un proceso mediante el cual una placa oceánica, más densa y fría, se hunde bajo otra placa, descendiendo hacia las profundidades del manto terrestre. Lo que hace que el caso de Gibraltar sea extraordinario es su ubicación en el contexto del Océano Atlántico. A diferencia del Océano Pacífico, que está rodeado por el llamado cinturón de fuego, donde la subducción es la norma, el Atlántico es un océano joven desde una perspectiva geológica y posee muy pocas zonas donde la corteza se recicla de esta manera. Por esta razón, cualquier indicio de que una zona de subducción está activa o moviéndose en los márgenes atlánticos despierta una fascinación científica profunda. El origen de este sistema no se encuentra en el propio océano, sino que es una herencia de un pasado remoto vinculado al mar Mediterráneo. Hace decenas de millones de años, existía en la región un antiguo cuerpo de agua conocido como el Océano Tetis. A medida que las placas de África y Eurasia comenzaron su proceso de aproximación, este océano empezó a cerrarse de manera inexorable. La subducción que consumía el lecho de Tetis avanzó lentamente hacia el oeste, actuando como una excavadora geológica que empujaba y rotaba bloques de tierra a su paso. Este avance provocó colisiones continentales de gran magnitud, desplazando territorios que hoy forman parte del sur de la península ibérica y del norte de África. Fue un viaje de miles de kilómetros que culminó hace unos 30 millones de años, cuando la trinchera de subducción logró atravesar el estrecho corredor que separa ambos continentes y penetró finalmente en el dominio del Atlántico. Este hito geológico dio lugar a lo que hoy conocemos como el Arco de Gibraltar, una estructura curva que define la geografía submarina y costera de la zona. Sin embargo, al entrar en el Atlántico, el sistema se encontró con un obstáculo formidable: una placa oceánica mucho más ancha, fría y resistente que la que había consumido en el Mediterráneo. Como consecuencia directa de este encuentro, el proceso de subducción experimentó una desaceleración abrupta. En los últimos 5 millones de años, la velocidad de descenso de la placa cayó a niveles tan bajos que muchos investigadores concluyeron que el sistema se había bloqueado,
o que la losa de roca que descendía hacia el manto se había roto bajo su propio peso. La teoría de la muerte térmica de la subducción de Gibraltar parecía sólida hasta que las observaciones modernas empezaron a mostrar inconsistencias. Si el proceso se hubiera detenido por completo, o si la losa sumergida se hubiera fracturado, se esperarían observar efectos claros en la superficie. Entre ellos, un rebote isostático del terreno, cambios significativos en la deformación de las cordilleras circundantes o una reorganización rápida de la sismicidad regional. Sin embargo, nada de eso se ha detectado de manera concluyente. En su lugar, lo que los sensores militares y científicos están captando es un silencio engañoso. La subducción no parece estar muerta, sino que atraviesa una fase de calma temporal, un periodo de acumulación de tensión que podría preceder a una nueva fase de actividad más vigorosa. El objeto detectado moviéndose contra la corriente bajo el estrecho de Gibraltar por los equipos de monitorización acústica podría no ser un artefacto humano, sino una manifestación de los fluidos y sedimentos que son arrastrados y expulsados en la zona de contacto entre las placas, moviéndose bajo presiones que desafían la dinámica convencional de las corrientes marinas. Dale like, suscríbete y comparte. Para entender la magnitud de este proceso, es necesario visualizar la losa de subducción como una lengua de roca de cientos de kilómetros de largo que cuelga hacia el interior de la Tierra. A medida que esta lengua desciende, genera una fricción inmensa. En el estrecho de Gibraltar, esta fricción es la que ha mantenido a la región en un estado de aparente quietud durante milenios. No obstante, los modelos computacionales más avanzados sugieren que el sistema está preparándose para lo que se denomina una invasión de subducción. Este fenómeno ocurre cuando una zona de subducción pequeña, como la de Gibraltar, actúa como una semilla que comienza a propagarse a lo largo de los márgenes de un océano previamente estable, como el Atlántico. Si este proceso continúa, en unos pocos millones de años, el Atlántico podría empezar a cerrarse, siguiendo el mismo destino que el antiguo Tetis. Esta perspectiva transforma nuestra visión del estrecho, pasando de ser un simple paso de agua a convertirse en el punto de inicio de una transformación global de la geografía del planeta. La importancia de los registros obtenidos por los sensores militares radica en que ofrecen datos en tiempo real sobre un entorno donde el acceso humano es casi imposible. La zona donde la placa de Alborán se desliza bajo la placa africana y la euroasiática es un laboratorio natural de condiciones extremas. La presión hidrostática y las fuerzas tectónicas crean canales por los cuales pueden desplazarse masas de lodo serpentinizado o incluso grandes bloques de sedimento compactado, que al moverse generan señales acústicas y térmicas que pueden ser interpretadas erróneamente por los sistemas de vigilancia. La detección de un movimiento contra la corriente sugiere que las fuerzas tectónicas internas son, en este momento, superiores a las fuerzas hidrodinámicas de las corrientes de superficie y de profundidad. Esto refuerza la idea de que el motor interno de la Tierra sigue ejerciendo una presión constante bajo el lecho marino del estrecho. Además, este proceso silencioso tiene implicaciones directas en la seguridad y la planificación a largo plazo de las infraestructuras en la región. Aunque la subducción sea lenta, la acumulación de energía elástica en las zonas de contacto puede derivar en eventos sísmicos de gran magnitud, similares al terremoto de Lisboa, ocurrido en 1755, cuya fuente se cree que estuvo relacionada con los complejos sistemas de fallas del margen atlántico suroeste. La monitorización constante es, por tanto, una prioridad no solo científica, sino también estratégica. Los sensores militares, que inicialmente buscaban detectar el paso de submarinos silenciosos, se han convertido en herramientas involuntarias para la geofísica, registrando los latidos de un sistema planetario que se niega a detenerse. En términos de biodiversidad y oceanografía, el estrecho de Gibraltar funciona como una bomba de nutrientes gracias a su compleja orografía submarina. El relieve generado por la subducción influye en cómo las aguas mediterráneas, más salinas y densas, fluyen hacia el Atlántico por debajo de las aguas superficiales atlánticas más ligeras. Este intercambio crea un entorno único donde la vida marina prospera, pero también donde los sedimentos son transportados y depositados de maneras inusuales. El movimiento registrado contra la corriente podría estar vinculado a la expulsión de fluidos desde los sedimentos subducidos
un proceso conocido como deshidratación de la losa, que libera agua y gases a altas presiones hacia el fondo oceánico, alterando la densidad del agua circundante y creando columnas de flujo ascendente o lateral que los sensores detectan como objetos en movimiento. La narrativa de una subducción moribunda está siendo reemplazada por la de un sistema en espera. La historia geológica nos enseña que los periodos de quietud suelen ser el preludio de grandes cambios estructurales. El Arco de Gibraltar, con su forma de herradura, es una de las estructuras más singulares de la corteza terrestre, y su capacidad para cruzar un corredor tan estrecho y mantenerse activo es un testimonio de la potencia de las fuerzas tectónicas. Mientras el mundo observa la superficie del estrecho como un punto crítico para el comercio y la migración, los datos que emergen de las profundidades cuentan una historia mucho más vasta. Es la historia de un océano que podría estar empezando a envejecer y de una estructura geológica que, tras millones de años de viaje desde el corazón del Mediterráneo, está lista para reclamar su papel en la configuración del futuro Atlántico. Finalmente, el registro de estos movimientos anómalos por parte de los sensores militares subraya la necesidad de una mayor integración entre la tecnología de defensa y la investigación oceanográfica. Lo que a menudo se clasifica como un ruido inexplicable o una anomalía en los sistemas de vigilancia puede ser, en realidad, la clave para comprender los mecanismos fundamentales que rigen nuestro planeta. El Estrecho de Gibraltar continuará siendo un foco de misterio y descubrimiento, un lugar donde lo invisible y lo inaudible sigue dando forma al mundo bajo nuestros pies, recordándonos que la estabilidad de la Tierra es solo una ilusión temporal frente a la inmensidad del tiempo geológico. El proceso que comenzó hace 30 millones de años no ha terminado. Simplemente está esperando su próximo movimiento en la gran partida de ajedrez de la tectónica de placas. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.